Somos las conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y por supuesto conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Nuestro propósito es que los conflictos se conviertan en puentes para acercarnos a Dios y no en argumentos para alejarnos de Él. Yo soy María Paula León. Yo soy Daniela Rojas. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. Bueno, bienvenidos y bienvenidos a todos los conflictuados y las conflictuadas que se unen en este nuevo capítulo. El tema de hoy nos tiene muy emocionadas porque no lo conocemos mucho, aunque hemos oído hablar de él muchas veces. Es un tema como que la verdad hemos pasado por encima como católicas y por eso estamos muy emocionadas de poder profundizar hoy. Como católicos y como católicas estamos acostumbrados a huir como de los 10 mandamientos, como las normas, la receta o el ABC, como que es un católico y uno inmediatamente piensa en los 10 mandamientos, en las clases de religión, en la preparación para la catequesis, como que la iglesia también es muy intencional en que uno como que se aprenda estos mandamientos. Seguramente ya se nos olvidaron algunos y no los tenemos tan claros, pero digamos que es algo que uno tiene como en la conciencia todo el tiempo como católico. Pero la verdad es que Jesús vino a enseñarnos muchas cosas más allá de los 10 mandamientos y hoy queremos hablar de una de esas que son las bienaventuranzas. Entonces, las bienaventuranzas son precisamente uno de esos temas que seguramente muchos de ustedes también han oído en algún momento en su recorrido como católicos o como católicas, pero que uno nunca profundiza mucho o que a veces por la forma en la que están redactados uno queda medio confundido o no sabe muy bien qué son. Y por eso queremos y trajimos a un experto en estos temas para poder conversar un poco más acerca de las bienaventuranzas, qué son y cómo podemos aplicarlas a nuestra vida. Sí, hoy tenemos a un invitado muy especial, es el padre Alberto José Ospina. Él es músico de profesión, especialista en piano, es sacerdote de vocación y también hizo estudios en filosofía y teología en Roma. Es sacerdote del Opus Dei, es de Bogotá, es bien joven, para las personas que no lo están viendo en video. Es un padre muy joven. Y le gusta también mucho la física. Hace unos años representó a Colombia en las Olimpiadas Internacionales de Física en Irán. Wow. Esto sí es como un perfil. Eso es un dato curioso bastante. De todo. Sí, un perfil bastante amplio, diverso. Padre, esperamos Diverso. a historias varias de Irán. Ahí va soltándose historias, como cuando Lo que yo quiera. estaba. Lo que Muy integral este padre. Entonces, muy bienvenido. Muchas gracias Estamos muy por la contentas de invitación. tenerte acá. No, estamos súper emocionadas, padre. Y bueno, empezando a que nos cuentes un poquito de ti, cómo se relaciona tu historia de fe un poco con las bienaventuranzas para entrar de una vez en materia. Mira, las bienaventuranzas son un regalo de Dios, son una enseñanza muy cortica, son 8 frases, no es más, pero que nos plantean un modo de vivir la religión muy positivo. Ya vamos a ver por qué, pero muy positivo. ¿Qué pasa con los mandamientos? Ahorita hablábamos de los mandamientos y la mayoría de los mandamientos, 6 de los 10 nos dicen no hagas, no hagas, no hagas. Y está bien formulado, pero a veces uno puede quedarse con una imagen un poquito como oscura o negativa de la fe. Total. Entonces, ver tu fe a través de las bienaventuranzas, que no es que rechacen los mandamientos, sino que los llevan a plenitud, es un modo mucho más positivo en donde te das cuenta que ese obrar bien que te proponen las bienaventuranzas es para tu felicidad, para tu plenitud en esta vida y en la otra. O sea, relacionado con la felicidad. Muy lindo porque justamente hemos estado hablando esta temporada de la alegría, del camino que estamos llevados pues a cumplir en nuestras vidas para estar felices y cumplir con nuestro propósito. Entonces, si uno está viendo la vida en positivo como con estas bienaventuranzas,
pues le deja a uno ver las cosas como más claras, como bueno, si es para estar feliz, tengamos ese sistema como de creencias en positivo en vez de negativo. Sí, y muy relacionado con eso, creo que pues lo mencionábamos en el episodio de la felicidad. No solamente estamos llamados a ser felices por Dios, sino que es como una promesa que Él nos hace, y creo que en las bienaventuranzas se concretan esas promesas de que Él quiere que tengamos alegría, que tengamos gozo, que tengamos plenitud. Y no solamente nos lo promete y nos llama a eso, sino que creo que con las bienaventuranzas nos dice un poquito cómo hacerlo, o sea, nos dice cómo llegar a ese camino, y cómo llegar a tener esa plenitud y esa felicidad. Pero a veces también puede sonar como un poquito difícil, o sea, no es tan claro entender esas bienaventuranzas. O sea, creo que por eso es tan importante tener hoy al Padre, porque, o sea, uno las oye y es como, lindo, pero ya entenderlas en profundidad creo que no es tan fácil. Son muy complicadas, muy Sí. complicadas. Sí, y Y por se ha eso... escrito mucho de ellas, por Sí, lo yo no difíciles. De verdad. Y No además tenía siento tan claro que como eso. instituto, bueno, no sé, yo no es que conozca todo el magisterio de la Iglesia Católica, pero sí siento como que desde la institución, como miembro de la Iglesia, siento que desde la institución sí se ha promovido mucho más, aunque ahorita estás diciendo que se ha escrito mucho, pero siento que no sé, o esa intención no ha llegado, no ha calado tanto, o yo he estado separada del mundo, No, de porque, acuerdo, yo a mí tampoco. A mí, pues uno las ha escuchado y pero, para mí son como cosas que la palabra es bonita, como bienaventuranzas, como pero está la misma bien, palabra, pero bienaventuranza, es como rara en el ¿Qué es sentido, eso? como que uno no la entiende, sí, como que uno no usa la palabra bienaventuranza. ¿Cómo Sí, no, es amaneciste cierto, es hoy? cierto. Bienaventurado. Entonces, bueno, A creo ver, que ¿qué es... significa bienaventurada? Ajá, ¿qué ¿Qué significa, Pa? significa? estar en una buena Cuéntanos. aventura. Bienaventurado es una palabra que tiene un poder en el tiempo muy grande. Porque bienaventurado no te habla solamente de una felicidad en este momento, sino que, vamos a decirlo así, es una felicidad que se proyecta por la eternidad. Cuando Jesús te promete las bienaventuranzas, no quiere invitarte solamente a que estés contenta, contento en este momento. Quiere que seas el ser más feliz del mundo por toda la eternidad. Entonces, en su sentido más profundo, bienaventurado es al final el que llega al reino de los cielos después de la muerte, donde ya Dios enjugará toda lágrima, donde termina el sufrimiento y todos gozaremos en la compañía de Dios. Entonces es una palabra que tiene mucha fuerza en el tiempo, es como una luz que se proyecta desde ahora por la eternidad. Muy lindo eso. Yo no sabía eso, Wow. que Que de tenía hecho ahí ese... como uniéndome a lo que decía Mapis ahorita, yo creo que yo no fui consciente de las bienaventuranzas hasta que vi The Chosen. Y Ay, como Uy, sí, ese lo momento. claro, Ay, yo no ¿cierto? me he visto ese episodio, capítulo. Yo siento que no era No, tan wow. consciente de que este es como literal la piedra central de la religión, donde está todo lo que es importante y también todo lo que muestran en The Chosen, como que literal ese fue un momento súper determinante para que él ya se volviera mucho más conocido, que hubiera llegado tanta gente a escucharlo. Para mí, creo que fue ahí donde me di cuenta como, ok. Y también tengo que mencionar otro punto muy clave de este descubrimiento. Cuando hablamos, padre, no sé si sabes, pero tuvimos una conversación con un ateo que le encanta la sí. Biblia. Ajá. Y él Wow. también como que nos mencionaba mucho que para él todo el tema de las bienaventuranzas fue muy lindo y muy importante porque dice, pues él obviamente lo leía desde un lugar como de, para mí eso es lo que es ser buena persona, como obviamente desde su posición de ateo. Ajá. Pero también me acuerdo haberlo conversado mucho con él y acordar, pues como darme cuenta de lo clave que es para nuestra religión ese momento. Sí, Pero y podemos ahí, no sé devolvernos si- un poquito. Dale, Sí, Ma. quería Sí. hacer una pregunta
A que ver. es, no sé, padre, si podrías como darnos el contexto para todos los que estamos Sí. aquí. Así De es. cuándo pasa eso, porque creo que es muy importante porque Jesús decidió en el sermón de la montaña, como en lo que estaba pasando ahí en ese momento, decir esto tan importante. Bien, excelente. Entonces, hay que leerlas primero. Es tan corto que merece leerlas al menos una vez, porque quizá alguien que nos esté escuchando no las haya escuchado Pues nunca. sí, Pues sí. total. Mateo Voy a 5. leerlas. Diríjanse, por favor, a Mateo 5. Estoy aquí Capítulo buscando. 5, versículo 3. Y luego les explico el contexto, porque es un momento Me encanta. mágico de la historia de la humanidad. Este Estoy así discurso. como. Entonces, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Vamos 4, ahora las otras 4. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Divino. Entonces, ¿dónde Es que es muy aparece esto? poderoso. Mateo es un evangelio muy complejo, muy lleno de secretillos. Recuérdense que Mateo era recaudador de impuestos. Era una persona súper entrenada en las matemáticas. Entonces le encantaba ordenar, recomponer la información, dejar mensajes secretos en el texto. Que eso también lo muestra de Chosen un poco en el Mateo que muestra. Era todo geek, como el de los impuestos. Como. Sí, sí, es un personaje muy bien logrado, en mi opinión. Divino. Uf. Y entonces Mateo era un tipo tan inteligente que se dio cuenta que las enseñanzas de Jesús eran muy poderosas. Entonces todo lo que él le aprendió de discursos lo condensó en 5 grandes discursos. El más importante es el primero, que es el Sermón de la Montaña. Y la obertura a todo este sermón, para utilizar un término musical, la obertura a la gran sinfonía, que es el Sermón de la Montaña, que es larguísimo, son las bienaventuranzas. Es como una miniatura del mensaje que viene a traer Jesús. Tiene condensado en 8 frases el mensaje de Dios. Por eso es tan potente. Y nosotras intentándolo entender en un capítulo. No da para mucho porque cada bienaventuranza es muy compleja. Es un mundo. Es un mundo. Y es que Vamos a es intentar. difícil, es muy difícil. O sea, si uno con poemas que son, hay veces complicaditos, se demora. Ahora con estas frases que son súper poderosas. Mejor dicho. Y a eso tienes que sumarle que fue dicho hace 2000 años. Entonces ciertos términos, para entenderlos bien, hay que entenderlo como lo entendían en esa época, no como lo entendemos ahora. Entonces eso lo hace más Súper difícil. poderoso. Mm. No sé si Y además queremos es ya. una traducción. Claro. 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 O sea, Sí, sí, sí. Majo, no sé si ibas ya a entrar o queremos entrar ya en materia como, porque listo, esto es como la generalidad, pero nosotras queremos profundizar en cada una Sí. de las bienaventuranzas. Antes de bien. profundizar, sí, padre, si puedes explicarnos un poquito más, es como, ¿por qué fue tan importante que como que se condensara tanto esto y que resignificara un poquito los mandamientos? O sea, como lo que implica también en este paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, porque creo que es como el statement grande de cómo cambia la fe en el Nuevo Testamento. Muy bien, es una muy buena pregunta. Mateo le escribe a los judíos y los judíos creían en los 10 mandamientos con toda su alma, creen en los 10 mandamientos. Para él es muy importante mostrar que Jesús no vino a abolir la antigua ley, sino a darle plenitud. Entonces, este modo de reformularlo
es un modo de dar plenitud a lo que los judíos ya tenían. Y uno de esos modos, por ejemplo, de dar esa plenitud, es mostrando esa dimensión tan positiva, tan alegre de la fe, de la religión. Es plenitud, no es que se cambie, que se transforme, ¿no? Como anulando lo anterior, sino que es la plenitud de lo que estaba antes oculto. Te le da sentido, como que profundiza, doble clic, pues. Y esta vez, porque ¿quién propone los mandamientos? Bueno, es Dios a través de Moisés. En este caso es Dios mismo. Es ya Dios mismo dando la última palabra sobre el modo de comportarse, sobre las características del corazón humano. Entonces es plenitud, es plenitud. Bueno, entonces ahora sí empecemos. Con el Fue primero demasiado de... intenso, como, Es que como en dos respiremos palabritas. y sigamos. Sí, como que haces sí. estás explicándolo con palabras tan puntuales y tan, o sea, en verdad, en muy pocas palabras lo dices perfecto, entonces literal me quedo acá como digiriéndolo. Procesando. Sí, como, vamos muy despacio, Procesando. porfa. Total. Sí, Muy entonces, bien. bueno, la primera que es pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ujú. ¿Eso qué significa? O sea, a ver, creo que pobres de espíritu nos deja muy claro que obviamente no es la pobreza física o como de plata o de Material, lo que uno sí. tiene material, pero ¿por qué se aspiraría a ser pobre de espíritu? O sea, como qué significa ya más puntualmente tener pobreza de espíritu. Te lo voy a responder, pero antes te voy a hacer una pregunta. Tengo miedo. ¿Qué entiendes tú? ¿Quién es un pobre en general? No vamos a decir si de espíritu, si en recursos económicos. En general, ¿qué entiendes tú por un pobre? Tiene poco. Le falta algo. Ok. Que tiene muy poco, o sea, Muy que poco, no No, tiene casi. no tiene una dependencia a algo. Entonces, sí, de acuerdo, estoy de acuerdo con todo eso. Hace poco escuché una explicación de lo que es un pobre que me impresionó. Y lo decía un sacerdote en Italia. Y decía lo siguiente: un pobre es una persona que le falta algo esencial, que le falta algo esencial. Y en esa ausencia de lo esencial para la vida, ha precisamente descubierto qué es esencial para mi vida y qué no. Hay personas que pueden tener de todo, pero por ejemplo están apegadas a, yo qué sé, al colorete tal, ¿no? Y supongamos que se quebró la empresa y dejó de salir ese colorete. Entonces se acaba el mundo, sienten que se va a acabar el mundo. Y se pueden llamar, sentirse en ese momento, se pueden sentir pobres. Pero ahí no le está faltando algo esencial, ¿sí? El pobre es al que le ha faltado algo esencial y ha aprendido, por lo tanto, a distinguir qué es realmente lo importante y qué no. ¿Quién es entonces el pobre de espíritu? Los pobres de espíritu se han dado cuenta que hay algo que es esencial en su vida. Ellos saben qué es esencial, el pobre. Y el pobre de espíritu sabe que lo esencial es la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios. Pobre viene de una palabra griega que es tojos, que significa mendigo. El pobre de espíritu es la persona que se ha dado cuenta que lo más grande de su vida depende de Dios. Entonces, como un mendigo que tiene las manos extendidas, esperando recibir algo del cielo. Es la persona que reza. Es la persona que sabe que necesita de la ayuda de Dios para ser feliz, que ella sola no se basta a sí misma. Por eso la relacionan mucho con la humildad. La persona que sabe que delante de Dios no es nada. Que es la segunda, que es el bienaventurado los humildes. ¿No? Los mansos. Los mansos. Ah, perdón. Entonces no, ahí hay una variación. Los mansos, ¿qué significa los mansos? Mansos viene de una palabra mansedumbre,
el manso, que es prautes. Y es una palabra que nos puede sonar un poquito cursi en español, pero la mejor traducción quizá es dulzura. Bienaventurados los dulces, porque ellos, ¿qué les va a pasar a ellos? Heredarán la tierra. Esto hay que entenderlo en el contexto de ellos. Los judíos, para llegar a la tierra prometida, tuvieron que luchar, que sacar muchos pueblos que estaban antes instalados en esas tierras. Entonces, de algún modo, la violencia, la guerra, era un modo de supervivencia. Jesús les está diciendo, pilas, que aquí es muy importante que ustedes luchen por ser dulces, amables. Escojan la amabilidad como estilo de vida. Me encanta. Ahí pienso en The Chosen, en el, ¿cómo se llama? El que era como guerrero, no me acuerdo en este momento. Sí, Zebedeo. sí. No, el Zebedeo. de los Santiagos, no Juan, ya no sé. no, el centurión, Santiago el celote. el celote. El Era celote. bueno, yo no sé ni con qué celote. Bueno, pero que ¿se acuerdan que le dice algo a Jesús? Y Jesús es como, claro, estabas esperándote un guerrero y es como, no, yo vengo a Soy decir yo. que vamos a ganar las batallas así. Divino. Con amor. Exacto. A veces uno puede creer que esta bienaventuranza es difícil porque uno puede pensar que significa ser como una gelatina, no un suavecito, dulcecito y que se lo coman vivo en el mundo y quienes están en el mundo, por ejemplo, de los negocios, de las finanzas. Pero ser amable en todo momento requiere una fortaleza de corazón muy grande. ¿Quién es realmente fuerte? Qué difícil. El que grita y habla duro y manda a donde sabemos a sus empleados, o el que es capaz de contenerse, medir sus palabras y decir las cosas con la mínima intensidad necesaria. ¿Quién es más fuerte? Wow. Eso está muy Entonces poderoso, padre. Sí, esa bienaventuranza y la necesitamos mucho, 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 mucho. mucho, mucho. Y ahí va la que sigue, que sería bienaventurados los que lloran. Los que lloran, que esta es de las más duras de entender, porque como así que feliz el que está llorando, si el que está Gracias. llorando Yo está no triste, entiendo, yo la verdad no entiendo. es una contradicción. La palabra original, la que pone Mateo, es pentheo, de ahí viene penitencia. Es afligirse o guardar luto. Es algo por los que todos tenemos que pasar en la vida, cuando perdemos algo que amamos. Y en ese sentido, la tristeza es muy buena para el ser humano y muy importante. La buena tristeza es la que nace de haber perdido algo que vale la pena, porque muestra que lo amábamos. O sea, que nuestra relación con lo que valía la pena era una relación sana, coherente con eso que amábamos. Wow. Wow. Entonces Jesús, por un lado, les está diciendo, si ustedes lloran, son personas que saben amar. ¿Sí? Wow. Me encanta, porque yo siento que lo había entendido desde un lugar un poco muy superficial de simplemente Literal que llorar. cuando llores, y porque obviamente vas a llorar en algún momento de tu vida, pues sepas que Dios Aquí va a estar estoy. ahí, ajá, y que te voy a consolar, pero que sea como que viene en lugar de poder amar Pero eso lo no está mal. suficientemente fuerte. Sí, yo O sea, sí lo he creo que es otro entendido. nivel. Y de hecho eso a mí me ha acompañado en momentos de la vida muy importantes, como que cuando estoy muy triste llorando, literal, como esas lloradas que uno dice, me siento miserable, como que de verdad yo me imagino a Dios consolándome, como abrazándome. Y eso me llena demasiado. O sea, para mí como que eso es lo que había entendido y para mí es como la bienaventuranza que más tengo presente en la cabeza. Pero está muy bien poderoso. entendida. Mira que hay una señora que en un momento de sufrimiento muy grande en su vida me dijo, el único momento en que yo entré paz es cuando yo estaba sola intentando dormir en mi habitación y no podía, tomé un crucifijo y me abracé a él. Fue lo único que tuve en ese momento. Y se daba cuenta que Jesús la consolaba.
Pero, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué Jesús viene a ti por las lágrimas? ¿Por qué efectivamente te abraza? Porque eres una persona con capacidad de amar. Porque esas lágrimas significan que el poder que tienes de amar. O sea, ¿por qué estás llorando? Porque está enferma el ser que amas. Porque trataron mal a tu papá o a tu mamá y te da rabia. Y lloras. Por eso Jesús, claro que se acerca a ti, por ese amor. Yo, Entonces es compatible. yo ahí metería ya la siguiente que habla de un tema que para mí es muy importante, porque yo voy a decir algo que no es muy católico, pero pues solo es del término gráfico. Yo soy Libra. Y Libra tiene como símbolo a Temis, pues la diosa de Nada. Si la estás cero justicia. católico. Yo sé, pero tiene todo un trasfondo. opinión. Entonces, el símbolo de Libra es Temis, que es la diosa de la justicia, y para mí siempre ha sido como un valor muy importante, pero últimamente me he dado cuenta que a veces falto a la caridad por perseguir la justicia. Entonces, esta bienaventuranza me conflictúa como a mí personalmente por esa, o qué es Búsqueda realmente de justicia. justicia, porque yo sé que la justicia para Dios no es necesariamente como la entendemos nosotras. Entonces, Padre, ¿por qué son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia? Si se puede faltar a veces a la Es caridad. que la justicia en la Biblia no es que excluya el dar a cada uno lo suyo, pero la justicia en la Biblia sobre todo es dar a Dios lo que es de Dios. Y en ese sentido, el hombre justo en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, es el hombre que ama con locura la voluntad de Dios. Es como la historia del que lleva a su hijo a matarlo para ofrecerlo a Dios y después Abraham. ese sería un hombre justo. Abraham. Es un acto de justicia, sí. Y también hay un hombre en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que se describe como hombre justo. San José. ¿Cuál? Ay, es que ese es el... Pero padre, ahí la justicia es amor Ahí la justicia, también, ¿cuál ¿no? es la justicia de él? Un amor tan grande El a la amor. voluntad de Dios. ¿Qué sucede con San José? Ve que la Virgen está esperando, ve que la Virgen, con la confianza que le tenía a la Virgen tenía que haberle contado del milagro. San José le cree, pero él dice, bueno, ese niño es hijo de María y de Dios, no mío, yo qué pinto aquí. Que se haga cargo. Sobre todo yo no soy digno de ser el papá de este niño. Voy a dejar que Dios haga sus planes con María. Es un respeto de la voluntad de Dios, aunque Dios aparentemente lo quiera alejar de su mujer. Ya luego entenderá que no. Pero ¿por qué San José es justo en ese caso? Porque ama la voluntad de Dios, aunque en ese momento para él crea que esa voluntad va en contra de ese amor a María por el que tiene. Sí, definitivamente la justicia que uno tiene en la cabeza es muy diferente. Muy diferente. Muy, Muy pues uno está política. pensando en la justicia social, justicia civil, como... Sí, como... No, y como en No. equitativo, como muy igualitario. Si yo doy 10, tú tienes que dar 10, no porque vas Es a que dar es más 8. lo que uno piensa en qué corresponde. O sea, uno cree que tiene claridad sobre eso, pero obviamente solo Dios. Por eso su voluntad es la única que sabe qué le corresponde a cada cual. Entonces, My hambre y God, sed muy de heavy. justicia son los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios y que se haga la voluntad de Dios. La Listo. siguiente Yo es- tengo una pregunta mucho con la siguiente, porque la siguiente es bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. Y a mí se me hace como súper redundante, pero sí no entiendo nada. O sea, como que sí, me pierdo. Esta misericordia, Me toca darle 3 vueltas. esta bienaventuranza es llevar a la práctica la bienaventuranza de los que lloran. ¿Quién es el que llora? El que se aflige ante el mal ajeno o el mal personal. Falta algo que queremos, que amamos. Misericordioso es el que pone en la práctica un modo de aliviar ese dolor. Por ejemplo,
¿quién es el que llora? Suponte que tú eres una persona con gran sensibilidad, ves a alguien que está pasando hambre y sufres y rezas por esa persona. Muy bien. Pero Dios te llama a que no se quede en llanto, sino que si puedes hacer algo por él, lo hagas. Y ahí Ya. pasa la misericordia, ahí se convierte en misericordia. El ejemplo por excelencia nos lo dio Jesús en la parábola de el buen samaritano. Él es el hombre misericordioso. Sí, por eso el libro del Papa del nombre de Dios es misericordia, porque es el que cura, pues el que sana. Exacto. Entonces, si tú eres una persona que te está diciendo Dios, si tú corres a sanar las heridas de los demás, entonces Dios va a correr a sanar tus heridas. Wow. Eso- Muy Oigan, de estoy mucha llorando, me dieron generosidad. ganas de llorar. Siento que como que en verdad estoy entendiendo muchas cosas muy profundas de el amor de Dios. Perdón, reaccionando Sí, acá. sí, es. El Eso live, está muy lindo. ahora sí. Yo también estoy un poco en shock. Yo creí que medio entendía las bienaventuranzas y ahora No. me doy cuenta que no puedo ser más ignorante. Es que esto está muy poderoso. O sea, de verdad, muy poderoso. Ahora, sí entiendo por qué hay mandamientos. Que las bienaventuranzas cogen tantas cosas que es muy difícil como aplicarlas así. Sé que tiene que haber unas reglitas, pues. Casi que Ayuda. aterrizado a Sí, sí. esto es lo que sí, esto es lo O que sea, no. exacto. Do's and Como que ya don'ts. entiendo, exacto, como que entiendo eso, pero sí es muy clave tener las bienaventuranzas muy claras porque, pues, si no, los mandamientos no tienen Yo sentido. lo veo un poquito Total. de O este sea- modo, y es las bienaventuranzas, tú las meditas en la oración, tranquilo en tu habitación y vas llenando tu corazón. Pero cuando llegan momentos de tensión, de acción, donde te pones nervioso y se bloquea el cerebro, a uno lo que le queda es esto está bien, esto está mal. Ahí ya uno, ambas se ayudan mucho. Sí, Claro, por eso se complementan. Sí, Total. total. Y padre, Total. una pregunta con la que sigue es, en la palabra misericordia está el corazón, corde, Sí. pues. ¿Qué significa literalmente misericordia? ¿Sabes? Sí, viene, a ver, tenemos, tú me dices en la palabra misericordia está acorde, o sea, corazón, porque lo estás tomando de la palabra latina, Sí. pero Mateo lo pone en griego. Ah, Y Mateo pone el lemones, que de ahí viene limosna. El lemones, wow. limosna. O sea, bienaventurado el que presta ayuda. El que después de haber sentido Wow. el dolor va El que a se da. ayudar. Ahí no aparece el término corazón. O sea, en el texto original Sí. no está la palabra corazón. Ahora bien, luego Misericordia. en la lengua latina ha pasado a misericordia, que es corde, o sea, miserior es ese como tener compasión, palpar el corazón de la persona, sintonizar con él y llorar por ese corazón e ir a ayudar. Ya. o sea, es de acción, Es de es acción, más como la de acción. misericordia es de acción. Qué locura también todo lo que se puede de verdad perder en la Traducción. Las traducción. traducciones. Claro. Sí, Es sí. impresionante. Y también ganar, porque fíjate que la palabra misericordia nos ha dado a entender algo nuevo, Lo que en la engloba palabra todo. de lemones no estaba y que complementa. Ah, total. Total. Bueno, y hablando de corazón, sigue la sexta que es bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Mira, acabas de hacer La un link pureza. entre ambas bienaventuranzas perfecto. Vea, pues. Y yo no había creído. Mapis, fue Iluminada Mapis, la por verdad, el No fue me había Mapis. caído en cuenta. Un pase. Estas difíciles. A ver, en la tradición cristiana, esta bienaventuranza se ha relacionado bastante con la virtud de la pureza, de la castidad. Y es verdad que es un aspecto de la limpieza de corazón, pero solo uno. Hay un salmo que tengo aquí anotado, donde se explica qué es un limpio de corazón. Es el Salmo 24.
Y dice así: ¿quién puede subir al monte del Señor? El hombre de limpio corazón, que no confía en los ídolos ni jura con engaño. ¿Quién era el que confiaba en los ídolos? En la época de los judíos, los pueblos de alrededor rezaban a distintos dioses y hacían estatuas y representaciones de todo tipo de sus dioses. Nosotros también tenemos dioses hoy en día. A veces hacemos de dioses el dinero, el sexo, el honor, los títulos. El hombre limpio de corazón es el que ha purificado su corazón de tal modo que su corazón se aferra principalmente en Dios. Y todo lo demás, dinero, sexo, tiene su lugar si me acerca a Dios. Por eso, quizá la manera más sencilla de decir limpio de corazón es el hombre de intención recta. Que la intención que todo lo que hace, de todo lo que hace, es Dios. Y no se desvía de ese camino. Entonces va por ahí. Y eso engloba todo. Yo creo que esto está muy bueno para prepararse para la confesión. O sea, como las bienaventuranzas, como examen de conciencia para la confesión. Total, me Está gusta. buenísimo. Sí, aquí nosotros hicimos un episodio, el episodio 26 de pureza de intención, y ahí hablamos mucho de esa rectitud de intención, que igual implica muchísima introspección y como silencio, reflexión para poder ver si, pues, de dónde vienen como realmente esas intenciones que uno tiene, que no es tan fácil de entender. A veces uno cree como no hay nada malo, nada sucio, digamos, como de estas intenciones en mi corazón, pero como que a veces uno sí necesita purificarlas mucho más. Padre, es un poquito, esta bienaventuranza es, de nuevo, la acción de la primera, o no se puede ver así. Porque en la primera hablábamos de los pobres de espíritu, entonces que los pobres buscaban a Dios en el sentido que estaban buscando esa sed espiritual, y la manera de hacerlo es a través de la pureza de corazón. O ya Sí, me estoy yendo muy lejos. No. Es así. Es cuando tú eres pobre, reconoces tu indigencia, ¿sí? Y pides ayuda a Dios. Al hacerte limpio de corazón, ya no solo es pedir ayuda a Dios porque lo necesitas, sino es querer entregarte del todo. Se vuelve algo todavía más positivo. Querer caminar hacia Él. Sí, y que dicen, verán a Dios, de pronto también es como que ser lo suficientemente limpio de corazón también te permite como oírlo más, entenderlo más en tu vida, o verlo. Y además en la cultura semítica judía, el ver está muy relacionado con la experiencia sensorial. O sea que Dios te está prometiendo, te está diciendo, si vives el primer mandamiento, o sea, amar a Dios sobre todas las cosas, si tu corazón es tan limpio que al final la intención que mueve todo lo demás soy yo, entonces ¿qué va a pasar? Todo tu ser, toda tu potencialidad, todo lo que puedes sentir, yo te voy a llenar. Y no va a quedar ningún espacio vacío en ti. Y imagínate después de la resurrección de los muertos, y sé que han tenido una charla con el padre Luis Miguel sobre el cielo, infierno, y al final habrá una resurrección de los cuerpos. O sea, también esa sensibilidad corporal que tenemos y que vamos a tener, toda ella, Dios sabrá cómo lo va a hacer. A mí no me pregunten cómo, se va a llenar de Dios. O sea, todo el poder de sensibilidad y de placer que tiene el hombre va a ser llenado por Dios. Wow. Me encanta. Espectacular. Demasiado lindo. La siguiente. Los que trabajan por la paz. Eso es chistoso porque la palabra, nosotros lo traducimos los que trabajan por la paz, y es la mejor traducción, pero los griegos tenían una sola palabrita
para aquel que trabaja por la paz. Así como hay una palabra para abogado, ¿sí? Que Sí, nosotros no decimos el que trabaja con las leyes, Ah, ok. ya. ni músico. Había Como un más profesión, sustantivo, había un como... Sí, sustantivo para el que trabaja por la paz. exacto, que era Eirenopollos. Eirene es paz. Es muy Y ahí largo. viene el nombre Irene, que es muy bonito, que Ay, divino, yo no significa paz. sabía. Ay, qué lindo, sí. Ay, Entonces, ahora me gusta más ese nombre. Sí. esta se junta con la mansedumbre, con la de los mansos. Si Claro. tú eres dulce, Mm. vas a trabajar por la paz. Y es importante entender las juntas, porque en aquella época, en la época de Jesús, Roma era la época del emperador Augusto, estaban buscando la paz, pero a través de la guerra. O sea, la paz conquistando y subyugando a los pueblos bárbaros. Y el emperador Cómodo, los que hayan visto Gladiator, este nombre suena mucho, Sí. era uno de estos reyes que decía, de estos emperadores que decía, yo he conseguido la paz a través de la guerra, subyugando, dominando. No, esta paz que busca Cristo es a través de la concordia, a través de la dulzura, convirtiendo Que también tiene la palabra acorde. mira, De exacto. corazón. Corazones juntos significa concordia, corazones reunidos. Ay, divino. Ok, y yo ahí hay algo que me conflictúa bastante, como de la Iglesia Católica y de los católicos. Y es que nosotros en ese sentido siempre deberíamos como promover la paz en todos los sentidos. O sea, en términos también como de los países, las guerras, en Colombia pues el conflicto armado. Y a mí me conflictúa mucho ver a muchos católicos y católicas que promueven soluciones con uso de las armas, con uso de la violencia. Eso pues como a mí personalmente me toca mucho. Sí, Eso ahí cómo entra, o sea, porque yo ahí a veces veo mucha incoherencia como de los católicos en eso. entonces yo lo entiendo así. Y está bien defenderte, y de hecho la ley, si tú por ejemplo en defensa propia acabaras con la vida de otra persona, si se demuestra que es en defensa propia, y porque estaba en peligro tu vida, a ti no te pueden condenar. O sea que digamos que hay una legítima defensa. El tema es que si en algún momento veo necesidad de la fuerza, debo hacerlo con la mínima intensidad necesaria, intentando causar el mínimo daño. Y aquí es donde entran las discusiones, porque para algunas personas, no, el único camino en este caso es tomar las armas. Y ahí uno tiene que preguntarse, ¿de verdad es el único camino? Además, que usualmente el camino de las armas lleva a que haya muchas injusticias, a que nazcan resentimientos y vuelven a surgir luego conflictos por víctimas de los conflictos anteriores. Entonces, Sí, pues es la historia de Colombia. sí, y la historia también del pueblo judío. Y actualmente, y la guerra que estamos viendo. Incluso ¿Cuánto ahora. resentimiento quizá nos está formando ahora en niños que uno luego no sabe qué van a hacer? Total. Entonces, se permite la legítima defensa, pero ahí uno tiene que ser muy sincero con uno mismo y realmente plantearse la mínima fuerza necesaria. A veces es muy importante la fuerza, y te cuento una historia. Cuando yo estaba chiquitito, acompañé a mi mamá a una cita médica. Y es posiblemente de las primeras escenas que tengo grabadas de mi infancia. Y mi mamá estaba hablando con la secretaria del médico mientras esperaba la cita, y sin que ella se diera cuenta, yo cogí un clip de la secretaria y me lo llevé a una toma de corriente. Y lo iba a meter en la Qué toma inteligente. Físico desde físico desde chiquito. chiquito. Y lo iba a meter, y yo lo que recuerdo es un grito. La secretaria fue la que vio, llegó, me empujó de la fuerza con que fue y me golpeó, pero me salvó la vida.
¿Fue violenta? Sí, fue muy violenta. Pero era lo mínimo necesario en ese momento para que yo no me muriera. No, pues Sí, claro. O sea, sí, y en ese caso lo entiendo perfectamente, pero, y qué pena con ustedes que profundice tanto en esto, pero es una cosa que me conflictúa mucho. Eh, Jesús, por ejemplo, cuando van a llegar a llevárselo preso y demás, y que los discípulos van a reaccionar como con violencia y que le corta la oreja a uno de los Sí, guardias, Jesús es como, no, o sea, ni siquiera aquí quiero el mínimo uso de violencia y siento que Jesús siempre hace mucho énfasis en eso, o sea, para él ni siquiera un mínimo de violencia sí. es como una posibilidad. Entonces, a mí por eso me cuesta tanto. Y es que uno lo ve en cosas de la cotidianidad, por ejemplo, no sé, un ladrón y que le empiezan a pegar y la gente a veces es como, no, pero se lo merecía, lo mínimo. Para mí es como sacado de toda racionalidad. padre, yo no sé si ahí haya y ayude, pues no sé, como una jerarquía, porque yo detrás de todo esto veo dos cosas. Unas muy dirigidas a uno con Dios y a uno con los demás. Ujú. Y no sé si hay una jerarquía, pues que al final llevan a Dios, pero que tienen que involucrar más como a la comunidad, digamos. Y no sé si hay una jerarquía, digamos, entre ellas por eso, como la justicia, por ejemplo, que es que yo ponga a Dios como, como la guía, pues, o el camino y la meta, el alfa y el omega. Y también como que veo valores y virtudes detrás de todas. Y hay una jerarquía también que se puede hacer de eso y creo que de pronto eso respondería un poco a la pregunta de Majo, como de, ok, de pronto la paz en una situación X sobre una situación de injusticia, pues hay que ponderar y se pondera, se decide, va primero la justicia, no sé si existe como un tipo de jerarquía detrás de, porque pues sí veo muchas virtudes detrás de esas y la caridad, igual la caridad siempre será la primera, pero habrá momentos en que la caridad va en contra de la justicia o en contra de, bueno, la paz o en contra, bueno, no sé, no sé si por ahí Bueno, la pueda caridad nunca irá en ir como una contra de la respuesta, justicia. pero en, ok, adiós. No, Perdí la señal. la caridad es la plenitud de la justicia. Lo que pasa es que sin justicia no hay Ok. caridad. Ujú. Entonces, o sea, por ejemplo, donde es la caridad de las personas que visitan a los presos, y hay presos a los que visitan que menos mal están en la cárcel, que si estuvieran libres, quién sabe qué estarían haciendo. Pero ahí pasas de largo, pues, todo el mal que él puede hacer y de todos modos buscas darle un poco de amor, ¿sí? Eso no cancela la justicia, ese amor que tú le das, aunque se Sí. esté viviendo la justicia en cuanto que él está preso, sobre todo para proteger a otras personas, ¿sí? Entonces, creo que una de las grandes revoluciones de nuestra fe es mostrar que la plenitud de la justicia es la caridad. Plenitud, o sea, no la anula, ¿sí? También, porque es que a veces se malentiende, y caridad es nunca, por ejemplo, una persona que está violando y un loco, ¿no? Que uno dice, este hombre, por favor, prívenlo de la libertad porque no queremos que siga haciendo daño. Si por caridad entendemos dejarlo libre, pues ni siquiera es caridad, porque dejando a este hombre libre le estás dando Ya, pie ya. a que siga cometiendo Sí, 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 pecados no. horribles. De pronto escogí mal las dos, los dos ejemplos. Mi punto iba más como hacia como cierta jerarquía para lo que dice Majo, como hay momentos en que la caridad no significa no hacer la guerra, pues, pero en una en una proporción, lo que usted dice, Es como que en eso en mi El el... tema es cabeza que no el cabe. caso que O escogió sea, les Majo juro. es el más difícil, porque Pedro está defendiendo a Dios. Sí, ahí también pensé en eso. Bueno, Majo, lo lamento. Pero y ni siquiera, en ese caso igual Jesús es como no, porque no, o sea,
esta no es la forma en la que quiero que me defiendan. O sea, me van a defender como haciendo el bien. No sé, es un poco mi interpretación Sí. de... Sí, lo que pasa es que hacer el bien yo también creo que se demora más. O sea, me refiero, si tú quieres entrar en razonamiento con el guarda para que no se lleve a Jesús, lo tendrías que sentar y decirle, oiga, mire, no se lleve a Jesús, mire todo lo No, que y ha hay cosas hecho. que tocará aceptar, Y que serán como tengan que ser, pero sin usar la violencia. No Que sé. igual está muy relacionada con la última, porque, o pues del otro lado, como la otra moneda, que creo que es esa, que es como bienaventurados los perseguidos en nombre de Dios, porque de ellos De es el ellos es reino el de los reino de los cielos. cielos. Eso que es es como llevar el a otro Dios con lado de orgullo, la... ¿no? Pero también yo lo veo como el otro lado de esa moneda, como de pronto, o sea, los discípulos en ese momento de pronto habrían podido ya como bajar la cabeza y decir, y los humanos, como ser perseguido y aceptar la persecución y entenderlo como desde ese punto de vista, Sí, la figura de los mártires, pues. Ahí es, pues, exactamente. Sí, Qué esa no es tan complex. difícil de explicar en el sentido que significa. Si eres, aunque el mundo vaya en contra de tu fe, de tus creencias, aunque el mundo vaya muchas veces en contra de las bienaventuranzas, pues tú, si eres fiel y eres probado en la contradicción, Dios te va a dar el cielo. Persevera, que el sufrimiento que estás teniendo ahora, por grande que sea, no se comparará en nada con la alegría del cielo. Y casi todos los apóstoles murieron mártires. Claro, y Sí, es que vivían en claro, un los momento. persiguieron, o sea, en ese contexto. Así es. A mí eso No, me pues cuesta además, mucho gran entenderlo. abrebocas para el Para próximo nuestro capítulo. siguiente capítulo. Sí, La total. persecución de la iglesia, para que no se lo pierdan. Fue pucha, está Sí. intenso esto, padre. Creo que No abre quedé. unas puertas y unas cosas que uno dice. Ahí mi última pregunta. Tengo dos preguntas, las voy a empezar con la más divertida. Padre, ¿cuál de todas estas bienaventuranzas es su favorita? O sea, que usted dice, solo nos vamos a sacar con una, quedémonos con esta. ¿Con cuál, padre? ¿Lo corchamos? Pues que estuvo difícil ya el complemento de la pregunta. Puede ser una es favorita y otra Yo es si nos cuando me tocará muera, quedarnos solo con una. yo quiero que Dios diga de mí que fui una persona que lo amo mucho. Y en eso la de limpieza de corazón me toca muy, muy al fondo. O sea, Ay, yo lo divino. último que quisiera oír cuando muera es que me quedé corto en el amor. Yo moriría. O sea, eso ya, yo solo escuchar eso ya sería el purgatorio, yo creo. Entonces, Muy lindo, esa padre. bienaventuranza me enamora. De todos modos, como la vida es dura y la soberbia lo lleva a uno a creerse Dios a veces, y el que tiene el control de todo, la que más me toca recordar es la primera. Bienaventurados los pobres de espíritu y pedir ayuda a Dios y rezar. O sea que en la práctica Esa está buena, sí. a esa tengo que volver una y otra vez. Chévere, muy chévere, padre. Y la última es, al principio tú habías dicho que las primeras cuatro y las segundas cuatro, ¿es porque tienen alguna No. división? No. Lo hice Ok. para no cansar cuando se lee a veces el Evangelio, que puede ser se alarga, cuando tú haces una interrupción, haces más fácil la lectura. Ah, ok. Sin duda. Dijimos, no, digámosle, preguntémosle No, por las cuatro de arriba y las no, cuatro de abajo o algo así. no lo hay. Ya. Pero, por ejemplo, no nos da, pero hay una estructura casi matemática en las bienaventuranzas. A Mateo eso le encantaba. Y también Mateo busca ejemplificarlas en Cristo. Hay distintos pasajes donde se ve a Cristo viviendo cada una de las bienaventuranzas. Y Mateo a propósito pone la palabra que usó en esa bienaventuranza diciéndola de Jesús. Por ejemplo, la entrada de Jesús en Jerusalén. Mateo dice que Jesús entró como un rey manso. A veces lo traducen como humilde. Y la palabra que usa Mateo es prautés, que es bienaventurados los mansos. Ay, qué bonito. Entonces él lo ejemplifica en Jesús. Muy lindo. Me dieron Muy ganas de llorar chévere. otra vez, oigan, esto que hizo. Me encanta.
Me Ay, no, encanta. o sea, me No, tocaron padre. mucho. Creo que voy a empezar a leer, pues intentar Sí, leerlas yo todos los también. días. Entonces, Yo textos también. breves para entenderlas. Ay, por favor, El padre. Papa las comentó, el Papa Francisco, en la encíclica Gaudete et Exsultate, en el capítulo 3, Ujú. una encíclica sobre la santidad. Ahí las llama el carnet de Ujú. identidad del cristiano. Buenísimo. Pero es que tal cual eso es, ¿sí? Sí. Qué responsabilidad, Dios mío. Él también tiene una catequesis sobre las bienaventuranzas. Uno pone en Google catequesis sobre las bienaventuranzas del Papa Sí. Francisco y ve una santa. También Benedicto XVI las comenta en un capítulo de su libro Jesús de Nazaret, volumen 1. Ahí Benedicto XVI dice que las bienaventuranzas son un retrato de Jesús. Las instrucciones que le Divino. daríamos a un pintor para dibujar a Jesús. Ay, divino. Y, Majo llora. y luego está de Jacques Philippe, que es un autor espiritual muy Lo amo, famoso. lo amo. Ese yo señor se también lo merece amo. todo. Yo también lo amo. Lo Se amo. merece un altar en Es el un cielo. gran tipo y tiene un libro que se llama La felicidad donde no se espera. Es sobre las Ay, bienaventuranzas. mi mamá tiene ese libro, sí me lo ha recomendado. Voy a Y hacerle luego hay caso. otro No. que es de Si conocieras el don de... Ah, pensé que... Chevrot, un autor Chevrot. Aquí lo tengo, es porque este sí lo tenía aquí en mi escritorio, por eso lo tengo. Se llama Las Bienaventuranzas, de George Chevrot. Este es más George clásico, Seurat. más Uf, no, creo que se convirtió en mi nuevo tema favorito. Sí. Sí, o sea, está demasiado teso. Padre, Está hermoso. está demasiado teso y creo que no lo pudimos haber explicado mejor. Obviamente esto da para una temporada completa, literal, o sea, adentrarse en una por cada una, pero creo que es un gran abrebocas para los oyentes y que logren ver esa otra cara de la moneda de los mandamientos pues, y ver cómo son lugares para meditar acerca de la amabilidad, acerca del amor, acerca de la misericordia, bueno, todos los temas que vemos en las bienaventuranzas y creo que lo explicamos con ejemplos muy claros y muy pues tangibles dentro de lo que puede ser tangible un tema de estos para que lo empecemos como a meditar en nuestra oración. Entonces, Padre Alberto de José, estamos eternamente agradecidas. Creo que esto ha sido un capítulo excepcional y que muestra mucho lo que hemos estado tratando durante la temporada y muy agradecidas. Entonces, pues nada, gracias por eso y a nuestros oyentes nos vemos en una próxima porque muy maluco estar conflictadas solas.